Ah, bien, entonces sí, bueno, mi nombre es Liliana, yo estoy a cargo del módulo 4. ¿Qué vamos a ver en el módulo 4? A ver, vamos a pasar el Power, que primero tengo que apagar la cámara, después tengo que compartir pantalla, este es todo un procedimiento acá. Así que vamos a ver. Ahí está. Bien, ¿qué vamos a ver en el módulo 4? Conocimientos y herramientas para asistir a personas mayores y también a niños, por supuesto, ¿no? Que estamos viendo las dos fases, nada más que, bueno, esta es la etapa del libro de adultos mayores. ¿Qué tema vamos a ver acá? Vamos a ver algo de salud, definiciones como conceptos como servicio, vamos a ver algo de las dimensiones humanas, el rol del cuidador, ayudas técnicas para la actividad diaria, importancia en la alimentación y vemos la importancia nada más porque la alimentación después la van a ver en el módulo 5. Primeros auxilios, también solo vamos a ver medidas preventivas porque ahora está el módulo 6, que está, ahí van a ver todo lo que es primeros auxilios. Y después van a ver, en presencial vamos a ver educación sexual, vamos a ver algo de musicoterapia y motivación. Pero para iniciar, vamos a ver qué esperamos de este módulo, qué cosas esperamos de este módulo. No sé si logran ver ahí los objetivos, pero si alguien se anima a leerlos, alguien se anima a leer algunos, si lo ven bien, si no lo leo yo, no hay problema. ¿No? ¿No lo pueden ver? Están letras muy chiquitas, sí. Bueno, ahora yo se los leo, no se aflijan. Dice, el primero dice, promover la reflexión sobre la importancia de respetar los hábitos y las costumbres de las personas atendidas. Y de acá que nos tiene que quedar en claro, ¿sí? Que es la importancia, dice, promover la importancia de respetar los hábitos y las costumbres de las personas atendidas, ¿sí? También las diferencias culturales, por supuesto, ¿sí? Esto nos tiene que quedar, esto lo vamos a trabajar. ¿Cuál es la segunda parte? Dice, reconocer las características del rol del cuidador. Yo tengo que saber como cuidador cuál es mi función, qué tengo que hacer, ¿sí? Como cuidador. Porque muchas veces el rol del cuidador y depende, pues siempre va a depender en el caso de niños o si es adulto, no termina en que yo tengo que estar mirando solamente el nene y nada más, ¿sí? La función del cuidador es mucho más abarcativa, ¿sí? Por ahí atender las cosas del niño, como por ejemplo si el niño toma el té, yo tengo después que estar encargado de lavar su taza y limpiar el lugar donde se ensució. ¿Sí? O tengo que ver de recoger. Hola, disculpe, profe. Sí. Una preguntita. Acá estoy con otra chica, también que es del grupo, pero no quiere entrarle a ella la reunión. ¿Y qué apellido es? Guzmán. Bien, bueno, ya la anoto. Ah, bueno. Bien. Gracias, Sí, gracias, gracias, Virginia. Sí, entonces, ¿hasta dónde es nuestra función? ¿Sí? Acá esto vamos a ver. La otra dice promover la autonomía en el desempeño de las actividades relacionadas con la higiene, la alimentación, la recreación y la prevención de accidentes. Bueno, ustedes ya trabajaron en el módulo anterior un poco, ¿no? La autonomía, ¿sí? Respetar las autonomías de las personas adultas, bueno, en este caso también de los niños, ¿sí? Bien, la otra dice colaborar en el desarrollo de estrategias para la promoción de la higiene sí. personal. A ver, voy a ver el micrófono de Virginia, que está, vamos a poner en Sí, silencio sí, para sí, que sí. pongan en silencio los micrófonos, chicos, porque se siente, quiera o no, se siente todo. ¿Sí? Bien. Decía, ya me perdí. Decía,
Colaborar, dice, con estrategias para la promoción. ¿Qué estrategia hago yo para crear un hábito en el niño? ¿Sí? Como por ejemplo, lavarse las manos antes de comer, cepillarse los dientes. ¿Qué estrategia voy a utilizar? Dice, promover el conocimiento de las necesidades nutricionales de las personas. Cuando habla de promover el conocimiento, es justamente darles a ustedes herramientas para que puedan conocer los valores nutricionales para enseñar después, por supuesto, a los atendidos, ¿no? Como por ejemplo, la tabla a ver, espera que acá hago entrar a alguien más. Sí, como por ejemplo la tabla de alimentos, conocer, ¿sí? Y explicarle por qué no debo comer, por ejemplo, no puedo comer determinadas galletas, ¿sí? Pero tengo que conocer valores nutricionales, digamos. La otra dice, fomentar una visión libre de prejuicios en relación a la sexualidad de las personas mayores. Y de acá me voy a quedar con este concepto de visión libre de prejuicios. ¿Sí? Esto lo vamos a ver y lo vamos a reforzar cuando veamos en educación sexual, ¿no? En adultos mayores. Vamos a ver, hacer entrar a doña Miranda. ¿Que hay alguien? A ver, espere que anote. Bien, ¿qué más dice? Estimular el reconocimiento del valor de las actividades recreativas y de esparcimiento. Y acá me voy a acordar con este concepto. Dice, reconocer los valores de la actividad recreativa. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros jugamos al elástico? ¿Alguien jugó al elástico? Yo creo que todos, ¿no? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Qué aprendieron jugando al elástico? Cuando jugaban al elástico, ¿qué aprendían? ¿Nadie jugó al Re- elástico? Regla, ¿Eh? Las técnicas, ¿Las qué? reglas del juego. Las reglas de juego, bien, las reglas de juego, sí, bien. Aprendíamos que todo juego tiene sus reglas, su normativa, ¿no es cierto? ¿Qué más? eh, ¿Qué más aprendíamos? las técnicas, Las técnicas, ¿sí? Cómo se jugaba, cómo se jugaba, ¿sí? Aprender que cada juego tiene una técnica, ¿sí? De juego. ¿Algo más? También se respetaba el lugar del otro, Bien, el respeto de los turnos, ¿sí? Primero de yo, los segundo yo. integrantes, digamos. Bien, bien. Aprendían a respetar los turnos ahí, ¿sí? Sí. ¿Algo más? La destreza del equilibrio, Bien, Carolina, la destreza y el equilibrio. Aprendíamos también, ¿sí? La destreza y el equilibrio. el Aprendimos compañerismo, a ser compañeros. El compañerismo, exactamente, ¿sí? El elástico a veces cuando se jugaba de a dos, ¿no? bueno, y se desarrollan habilidades. Muy bien, sí, se desarrollan habilidades. Bueno, fíjense en cuántas habilidades y destreza desarrollaba ese juego. Entonces, para cada actividad que yo voy a seleccionar para enseñarle, ya sea al niño o al adulto, yo tengo que tener en claro qué es lo que quiero eh, o que aprenda o que mueva o que active, digamos, ¿sí? Bien, vamos con la otra. Dice, contribuir al manejo de herramientas y recursos para planificación del tiempo. Y acá nos está pidiendo y nos dice que nosotros tenemos que ir ya con una planificación previa ¿sí? al lugar de trabajo. Por lo menos, no escrita, pero por lo menos en la mente, a ver qué voy a hacer en ese día. Si no puedo ir así como si nada, al tuntún, a ver, a pensar ahí en la casa, a ver qué voy a hacer. Yo algo ya tengo que Primero, llevar, profesora, ¿sí? profes-
Yo creo que para planificar las actividades que vamos a hacer con el paciente, primordial tenemos que conocer al paciente, o sea, si es niño, hay que Ujú. conocer si tiene alguna patología, en qué podemos trabajar en la coordinación del niño, en la atención, en Exactamente. el cuidado. Y si es Eh, un adulto, lo mismo, tenemos que ver todo lo relacionado a qué padecimiento tiene y Exactamente. cuál es el ambiente físico, cómo se puede trabajar con la familia, si tiene fisio, si tiene, bueno, toda la parte interdisciplinaria de los profesionales que lo asisten. Y de acuerdo a eso, cuando tengamos todo un panorama, recién podemos planificar las actividades que vamos a realizar con ese paciente o con el niño. Exactamente, Carolina, tal cual como vos lo dijiste, pero existe una planificación. No es que yo me voy así sin nada a ver qué hago cuando llego, ¿sí? Por supuesto que hay una etapa que vos decís cuando uno es nuevo, cuando recién ingresa al trabajo de diagnóstico y es esto lo que vos contaste, ¿sí? Pero de ahí en más, yo ya tengo que durante el resto de los días, del tiempo, tengo por lo menos que saber qué voy a hacer, ¿sí? Bien. Supuestamente sí. Muy bien, gracias Carolina por tu aporte, muchas gracias. Bien, también que vamos a ver, dice, a ver que se me perdí acá. Fortalecer el desarrollo de capacidades para la gestión de servicios dentro y fuera del hogar, atención de proveedores, gestionar turnos de médicos, etcétera. Acá también hay una etapa, ¿no? Hay algo que tenemos que hacer, que se denomina gestión. ¿Sí? Yo tengo que aprender a gestionar recursos, digamos. Por ejemplo, si me dice la mamá, mira, te dejo dinero y fíjate el tema de la escuela, yo tengo que ir a trabajar y uno toma temprano el lugar, porque la mamá tiene que ir a trabajar y el niño también. Yo tengo que saber dónde pedir un remis, a dónde lo tengo que pedir, si hay un remis que ellos utilizan, cuánto me sale, comprar una merienda, volver en el remis, ¿sí? Y tengo que saber hacer, bueno, que todo eso se tiene que rendir, tengo que saber que tengo que pedir el ticket al remisero, ¿sí? Hay una gestión, o cuando voy al médico, ¿sí? Yo tengo que saber ya a qué médico va a ir, el número de los pediatras, pido turno, señora, a qué hora va a venir usted, tengo que tener el nene listo, tengo que pedir un remis para cuando venga, ¿sí? Esa etapa de gestión es a lo que se refiere. Después dice, colaborar en la evaluación del riesgo del entorno, el del riesgo del entorno que rodea a la persona, mayor dice acá, pero recuerden que también es niño, y proponer medidas preventivas de accidente. Acá hay dos palabras, evaluación y prevención. ¿Sí? Yo tengo que un poco saber hacer esa evaluación de riesgo. Por ejemplo, si saco al nene al patio y veo, no sé, un rastrillo que está tirado en una punta que posiblemente pueda incurrir en un accidente, tengo que ir y correrlo o levantarlo, ¿sí? O correrlo o ponerlo en otro lugar, donde no despejar, como dice el campo, donde se va a mover el niño justamente como medida preventiva, ¿sí? Y lo mismo para el adulto mayor. Si yo veo que se puede tropezar o puede resbalar, bueno, voy corriendo, voy allanando el camino, digamos, ¿no? Tratando de evitar el accidente. Y el último dice conocer conocimientos y procedimientos básicos de primeros auxilios, que esto nosotros vamos a ver medida preventiva y lo van a reforzar cuando vayan a la presencialidad. ¿Ustedes ya fueron a la presencialidad o todavía no? Sí, ayer. Ayer, sí. Bueno, ahí van a terminar, sí, en la presencialidad de ver todo lo que es primeros auxilios, ¿sí? ¿Y qué tal les pareció? Lindo. Para Lindo, mí, ¿no? Sí, ese es sí. el eje de ustedes, es el eje de este curso, digamos. Así que ese, bueno, hay Está que lindo, aprender. cosas lindas. Bien, para esto, Para uno también en la casa, porque a veces uno no sabe Andrés, y el bueno, micrófono, se me esas son corrió. cosas que también uno lo puede ver en la casa. Karina, está tu micrófono abierto. Sí, Estamos escuchando todo, Karina. es lo que le estoy diciendo a usted.
Ah, mira, está bien. Le estaba respondiendo a usted que son cosas lindas que aprendimos ayer para Ah, después. perdón, yo pensé que estabas hablando con él, perdón, No, Cari. no, no, Ah, no. sí, sí. Cosas que por ahí a veces también en la casa hacen falta o uno ya Ujú. tiene conocimiento de algunas cosas, digamos. Sí, y ya van a ver cuando le Cuando uno enseñen es chico, a que no sabe RCP adulto. Sí, también. ¿No? Eso es importantísimo. Bien, nos vamos por otro lado. Bien, ¿qué vamos? Vemos acá en letra en negrita tres conceptos: servicio, necesidad y calidad. Y vamos a empezar por la de medio, una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Es un deseo, dice, o carencia de algo. En este caso hay una carencia de algo, ¿sí? De pronto ahí, bueno, se ha hecho un estudio y uno se da cuenta a través de un estudio de investigación que hay una carencia perdón, hay una necesidad de personas que puedan estar al cuidado de adultos mayores o de niños, digamos, ¿sí? Entonces se genera un producto, se genera, en este caso se genera un servicio, como es el de cuidadoras, ¿sí? En realidad siempre existió este servicio, nada más que ahora, ¿qué pasa? Se hizo otro estudio y se vio que se tenía que profesionalizar ese servicio, ¿sí? Y se tenía que agregar un poco más de conocimiento, ¿sí? Porque muchas veces, recuerden que las cuidadoras de niños lo único que hacían era y los miraba nada más, ¿sí? Quedar al mirar, que no toque, que no haga nada, pero bueno, después se dio cuenta que para profesionalizar tendría que, por lo menos, conocer nociones básicas de primeros auxilios, ¿sí? Enseñarle técnicas de juego para que, bueno, para ofertar qué. La tercera palabra en negrita que dice para ofertar calidad en el servicio, ¿sí? Lo que ustedes están prestando ahora, van a prestar, va a ser un servicio. ¿Sí? Ese servicio a veces es pago o a veces es gratuito. En este caso, ¿sí? El servicio gratuito por ahí lo prestan cuando están cuidando a un familiar, digamos. Y cuando le pagan, bueno, ese servicio es oneroso, dice, según la definición. Pero el tercer concepto dice que habla de calidad. ¿Y qué es la calidad? Ahí dice que la calidad es una característica que lo distingue de algo, que a cualquier producto lo distingue de algo. Yo, por ejemplo, voy a comprar un termo para tomar el mate y me dan 5 termos y yo elijo el que tiene mejor calidad, ¿sí? Es una característica que lo hace particular al otro. Bueno, nuestro servicio también tiene que ser igual. Nuestro servicio tiene que ser algo que lo distingue, que se distinga de otros, del mismo servicio en este caso, pero mi servicio va a ser diferente, va a tener una mirada diferente. Y ustedes han visto así como cuando van al médico y que dicen, qué buen médico que es, porque el médico se sienta, los atiende, los escucha, les explica qué es lo que tienen. Pero hay algunos médicos que van a ver, dice, abra los ojos, saca la lengua, bueno, toma este remedio y váyase. ¿Sí? Y ya terminó la consulta, digamos, ¿no? Y ustedes dicen, ay, qué médico que no me quiso explicar nada, que no me quiere decir nada, que está apurado, ¿sí? Entonces uno ahí diferencia la calidad del servicio. Bueno, nosotros también tenemos que tener calidad en el servicio. Tenemos que tener algo que nos distinga. Y por ahí la fundación pensaba en esto, ¿no? ¿Qué le podemos dar a los cuidadores de Salta que haga que sean diferentes al resto de los cuidadores, al resto de los cuidadores de otras provincias, al resto de los cuidadores, esto que, bueno, todavía les faltan capacitarse, ¿sí? ¿Qué le vamos a dar nosotros para que ellos sean diferentes? Entonces, por eso ingresamos un nuevo tema, que si bien no está planteado, pero lo damos así en esta primera clase y después vamos a retomar lo de la cartilla, que nos parecía muy importante, ¿no? Y esta mirada de decir, por ejemplo, esto que una vez yo escuché que decía, mira, el médico, qué humano que es,
¿no? Tiene una calidad humana impresionante, ese médico, ¿sí? Entonces nosotros también, como fundación y la gente que se capacita en nuestra fundación, nos gustaría que también que digan, ¿sí? Mira, qué calidad humana que tiene ese cuidador. Es increíble, ¿sí? Y eso va a ser la diferencia con otro, ¿sí? Bien, ¿para esto qué? Para esto pensamos había tomado tres frases así al azar de inspiradoras por ahí de la vida, ¿no? Y siempre centrándonos en esta faz humana, que decía que nadie puede dar lo que no tiene. Y nosotros para asumir este rol de cuidador, y nosotros necesitamos tener mucho amor, por ejemplo. Pero si yo no tengo amor, yo no lo voy a poder dar seguramente, ¿sí? Porque ¿qué dice la primera frase? Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no soy responsable, bueno, seguramente tampoco voy a poder responder, ¿sí? Tampoco voy a ser responsable, ¿sí? Y así, bueno, una serie de valores que hay que lo vamos a analizar dentro de un ratito. Vamos a ir analizando qué es lo que tengo yo para dar, porque yo tengo que dar lo mejor de mí, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo para dar? Y la segunda frase, que también había tomado, esta que dice, no hagas lo que no te gusta que te hagan, no la quise cambiar porque la frase literalmente es así, pero a mí también me gusta pensar, hacerla en positivo, no con el no, ¿no? Haz lo que te gusta que te hagan. O sea, que si a mí me gusta que, por ejemplo, me cuiden a mi papá con una cuidadora, me lo cuide con amor, no con amor, con una mirada amorosa si se quiere, y bueno, a mí me gustaría eso, entonces yo también lo tengo que hacer, ¿sí? Yo también tengo que ser amorosa, digamos, ¿sí? En todos los aspectos. Eh, Más que nada esa frase iba para ahí, ¿no? O sea, lo que a mí me gusta que me hagan, bueno, yo también lo hago, digamos, ¿sí? Y la última frase dice, que no está un poco en amarillita, la vamos a cambiar color para la próxima, dice, tu prójimo, considerar a tu prójimo como el hermano menor, ¿sí? Y cuando yo hablo del hermano menor es el más chiquito, el más pequeño, y cuando yo voy a cuidar el niño, es como mi hermano, digamos. Y por eso tengo que cuidarlo, enseñarlo, tratarlo amorosamente, ¿sí? Y lo mismo con el adulto mayor, que de pronto son tan indefensos, que se vuelven tan indefensos que también no dejan de ser como un niño, ¿sí? En esa fragilidad. Entonces, por ahí, ¿qué buscamos con eso? Ese sentido de humanidad que tiene que tener el cuidador. ¿Sí? Ese sentido de humanidad que va a tener el cuidador de Salde que se está formando en este curso. Bien, para eso hemos decidido trabajar las dimensiones humanas, ¿sí? Para ver cómo es el tema de esto, ¿no? De ver cuando uno habla de humanidad, ¿qué es? ¿Sí? Bien, en cuanto a las dimensiones humanas, por ahí, uno se pregunta, ¿qué son las dimensiones humanas? Bueno, por ahí podemos decir que son diferentes áreas de la vida que van constituyendo nuestra existencia, ¿sí? Y para esto, bueno, le han hecho clasificaciones, digamos. Estas son tres básicas elementales y las primeras. Ahora hay muchísimas más, ¿sí? Hay muchas más dimensiones, pero estas han sido las primeras y las más generales, digamos. Entonces nosotros tenemos una dimensión física, esta, que es el cuerpo, que es nuestro cuerpo, no todo lo que vemos, lo que tocamos, ¿sí? Lo que podemos medir, pesar, ¿sí? Esa es la dimensión física, que por ahí esa dimensión, ¿quién la atiende? La atiende por ahí los médicos, ¿sí? Cuando uno va al médico, se quebró, los tocan, como decías, nos palpa el corazón, ¿sí? Bien, la dimensión física. Después está esta, que es la dimensión psicológica, que casi nadie la tiene en cuenta, casi nadie que está al cuidado de alguien, ¿sí? Medio como que
¿Y qué está acá en esta dimensión psicológica? ¿Qué hay? Hay emociones y sentimientos, ¿sí? Y que muchas veces esto que está acá, estas emociones y sentimientos, hace que si está mal, repercuta en lo físico, ¿sí? Si yo estoy mal, si yo estoy mal a veces emocionalmente, ustedes deben haber escuchado de las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están mal, por ahí uno siente una dolencia, me duele la cabeza, dice, y a lo mejor es por una renegada que pegó, porque está emocionalmente al límite, que eso hace que me duela la cabeza. Entonces, lo psicológico repercute en lo físico muchas veces y a nadie lo tiene en cuenta. Y la otra dimensión es la dimensión espiritual, ¿sí? Ya este es una vez que uno tiene que tener en cuenta a la persona cuando generalmente siempre la persona adulta alcanza la dimensión espiritual después de un tramo de formación, digamos, y de experiencia. El niño todavía no, el niño entra en proceso de formación en la espiritualidad ya cuando es adolescente, digamos, ¿sí? Hasta mientras medio como que no, por supuesto, pero a veces esto uno no lo tiene en cuenta. Por ejemplo, mi paciente es un adulto mayor y a él le hace bien, por ejemplo, rezar, ¿sí? Él está en una dimensión espiritual. Entonces yo tengo que tener la capacidad de acompañarlo en esa instancia, en lo que quiere. Y, y me corresponde, y sí me corresponde, porque si para a él le hace bien, ¿sí? El trabajo mío es que él esté bien y hacer todo lo que sea para que él esté bien, ¿sí? Entonces, es algo que también hay que tener en cuenta, y ahora lo vamos a ver un poquito más, ¿sí? Bien, para eso yo les había preparado, les preparé en un par de videos como para que vamos trabajando. ¿Por qué? Porque esto de tener en cuenta que nosotros también, ¿no? Nosotros como cuidadores tenemos nosotros también tenemos estas tres dimensiones. Y empecemos a trabajarla primero nosotros para que después podamos identificar en el otro y podamos trabajar con las dimensiones también del otro, pero yo tengo que primero conocerme, ¿sí? Bien. Hay en la cartilla, en la página 57, ahí había un concepto, que quería más o menos, busqué un video para que sea explicativo, que también habla en torno a esto, que dice que hay que considerar al individuo como un ser biopsicosocial. Y ahora vamos a ver por qué. Dice que hay que entender a la persona como un ser biopsicosocial. A ver, vamos a dejar acá voy a salir acá. Vamos a ver, procedimientos. Entonces vamos a poner el primer videíto y ustedes vayan tomando nota si quieren, porque después hay trabajos para hacer. Acá tengo que decir, compartir sonido. Acá, y acá lo vamos a sacar. Me parece que es este. Ahí está. El ser humano se puede observar como una unidad que se compone de tres aspectos. Uno de los aspectos que componen entonces al ser humano es el aspecto biológico, el cual se refiere a los aspectos físicos del cuerpo, como los órganos y los sistemas que lo conforman, así como sus funciones fisiológicas. En este rubro podemos encontrar diversas necesidades y capacidades, como por ejemplo alimento, reproducción, el descanso, la capacidad de recuperarse de una lesión y sensaciones biológicas en general. Otro aspecto que conforma al ser humano
es el aspecto psicológico, que comprende todos los aspectos mentales y emocionales del individuo, que pueden ser en lo emocional protección, aceptación, seguridad, control, pertenencia. Las necesidades expresadas en esta área son emociones básicas y sentimientos. En cuanto a lo mental, las necesidades son información, estímulos y educación. Las capacidades que están relacionadas con este aspecto son la percepción, la comprensión, la síntesis, la evaluación, la memorización, la imaginación e inclusive la intuición. En cuanto al aspecto social, es aquel que abarca todo lo relacionado con la interacción con otros humanos. Sus necesidades son aceptación, respeto, atención, comprensión, compasión, comunicación, así como la asociación con otros. Las capacidades relacionadas a este aspecto son aprender, compartir, ayudar, amar, trabajar, considerar, respetar, cooperar, tolerar y enseñar. Entonces, al ser humano lo podemos observar como una unidad biopsicosocial que está compuesta por aspectos biológicos, que de manera resumida estudian estructura y funcionamiento del organismo, psicológico, que estudia la personalidad y relaciones interpersonales, así como el social, que estudia las leyes, las relaciones y la cultura. Es importante mencionar que si todos estos aspectos del humano están en armonía, le llevan a considerarse en un estado de bienestar. Si cuidas cada uno de estos aspectos y lo llevas como a una condición óptima, podrás entonces tener una sensación que se conoce como bienestar, el cual te permite funcionar mejor y ser eficiente en cada una de las áreas de tu vida. Bien. ¿Qué nos dice este video? Que tan solo no somos lo físico que ustedes ven, ¿sí? También existen otras dimensiones que tenemos que tener en cuenta al momento de abordar una persona, ¿sí? Sus hijos, su familia, su pareja, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos que tener una sola mirada, sino tenemos que tener una mirada más amplia. Bien, y para esto vamos a pasar más información. Vamos a ver otro video que nos va a ampliar un poco más. A ver, acá está. Este se me empacó esta mañana, todos estos días estuvo abriendo bien el que vieron, y ahora se empacó. ¿Por qué? No sé. Pero está empacadísima. Ya la máquina no da más. A ver, ahí está. Vamos a ver qué es esto también de las dimensiones. Este tiene propaganda, así que no se Nuevo Glycolid Bright Serum Antimanchas de L'Oréal Paris. Una fórmula exclusiva con ácido glicólico más niacinamida. Actúa en todo tipo de manchas por el sol, edad e imperfecciones. 77% manchas reducidas. Nuevo Glycolid Bright. haciendo saltar en la medida que se hagan las propagandas. Bueno, este día Ya acomodamos, ahora sí. nos ha convocado un tema muy interesante, que es las dimensiones del ser humano. Este tema se ha tratado mucho a lo largo de la historia y para nosotros, a todos nos interesa, nos llama la atención. Bueno, ¿qué será eso de las dimensiones del ser humano? ¿Qué querrán decir? Y también nos llama la atención porque nos acerca de alguna forma a encontrar una definición o una explicación de qué somos. Todos nos preguntamos en algún momento qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es la finalidad de la vida. Y también todos nos preguntamos qué pasa dentro de nosotros, porque muchas veces sentimos como una especie de dicotomía dentro nuestro. Eso es algo que todos lo hemos vivido. Por ejemplo, un día nos podemos levantar en la mañana, nos parece que todo es excelente, que hoy es el día en el que vamos a cumplir con todos nuestros objetivos, que vamos a llegar a todas nuestras metas, estamos de buen humor, nos llevamos bien con todo el mundo, y de repente, en un mismo día, a veces nos pasa algo y eso
ese humor bueno que teníamos nos cambia por completo y entramos como una especie de tristeza, de pesimismo, y a veces no necesitamos que nos pase nada, a veces sin saber qué fue lo que pasó, de repente cuando me voy a dormir, digo, ¿por qué estoy en este estado? ¿No? ¿Por qué estoy así? ¿Qué es lo que me lleva a estar así? Y a veces también pensamos una cosa, que sería bueno hacer una cosa frente a una situación de la vida, sentimos otra y después terminamos haciendo algo completamente diferente. Y eso es algo que todos lo vivimos en nuestra cotidianidad. Bueno, este no es un tema nuevo, no es un tema que nos pase a nosotros ahora, sino que es algo que le ha pasado al ser humano desde siempre. Por eso este tema aparece en todas las filosofías, tanto de Oriente como de Occidente. Y uno diría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué aparece? ¿Por qué estaba desde hace tanto tiempo? Estamos hablando de estamos en el siglo XXI, hace más de 2000 años, ya grandes filósofos de la historia y culturas han hablado de estos temas. Y uno a veces queda asombrado cuando de repente agarra un texto de la India antigua y le hablan de esto. Y sí, quedamos asombrados porque más allá de que nosotros de repente pensemos que en nuestro momento histórico estamos en una especie de cúspide de la evolución y que tenemos mucha tecnología, mucha ciencia, obvio que la tenemos y gracias a eso nosotros hoy nos podemos conectar y demás. Pero en cuanto a las cuestiones interiores, en cuanto a las cuestiones profundas del ser humano, parece ser que todavía no hemos encontrado las respuestas, que no hemos encontrado cómo solucionar esa dicotomía, esa forma que hay en nosotros diferente. Y esto es muy interesante porque incluso, si bien muchas culturas y filósofos han hablado sobre este tema, lo han hecho de diferentes formas, pero llegando siempre a las mismas conclusiones. Por eso, nosotros hoy vamos a usar una forma de explicar este tema, que es la forma griega, occidental, pero, sin embargo, sabemos, y estudiamos también nuestros cursos de filosofía, que a veces se explica todo esto, que el ser humano tiene 7 dimensiones y no 3. Por ejemplo, en la India, en Egipto, se explica en una clave de 7. Y esto es lo fantástico de adentrarse en el mundo de la filosofía, que nos vamos dando cuenta que hay diferentes épocas, culturas, de diferentes lados totalmente distintas, que nos van a decir, en esencia, muchas veces la misma enseñanza, a través de sus símbolos, a través de sus mitos y a través de lo que expresan esos filósofos, también vamos a llegar a las mismas conclusiones. Entonces es muy interesante estudiar de forma comparada y práctica la filosofía. ¿Por qué nos llama la atención todos estos temas? Porque también nosotros tenemos un filósofo dentro nuestro. Y obviamente uno dice, pero yo no soy filósofo, yo soy peluquero o soy médico. Bueno, pero en el fondo todos somos seres humanos. Y todos tenemos las mismas inquietudes y nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo podemos solucionar esa dicotomía que sentimos en nosotros. Y justamente lo que nos pasa es que no hemos llegado a grandes conclusiones sobre eso. Y esas cosas, esa dicotomía que vemos en nosotros nos complica bastante en nuestra vida cotidiana, porque nos cuesta superar esos estados de tristeza, de ansiedad, de estrés. No logramos mantenerlos, esos momentos en los que estamos bien emocionalmente no logramos mantenerlos en el tiempo, y sí caemos muchas veces presos de la ira, del enojo, de la angustia. Y sabemos bien que eso nos complica en la convivencia, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Pero, claro, a veces nosotros no le damos mucho corte a esas preguntas que tenemos porque estamos entreverados en la vorágine de la vida y dejamos un poco a un lado esa necesidad propia del ser humano de entenderse y de querer saber cómo es que funcionamos. Pero una cosa que sí nos pasa es que si alguien nos pregunta, por ejemplo, 3 defectos de nosotros mismos, nos viene enseguida. Pero sin embargo las virtudes no tanto. Pero los defectos sí nos vienen. Y nos vienen por lo general porque hemos convivido toda la vida con los defectos. Y los conocemos bien porque sabemos bien lo que nos produce, los dolores que nos producen en la vida, las cosas que nos hacen porque muchas veces esos defectos nos llevan a enfrentarnos con los demás, nos complican y los conocemos bien. Pero a veces necesitamos un impulso que nos ayude a comenzar a trabajar con eso. Por eso adentrarse en el mundo de las dimensiones del ser humano nos va a permitir conocernos un poquito más y comenzar a conquistarnos un poquito y a desarrollar lo mejor en nosotros. Vamos a comenzar hablando de la dimensión más material del ser humano, porque tenemos cosas que son más materiales, más densas, pero hay elementos que son más sutiles, es decir, incluso eso pasa en la materia.
en la naturaleza. No es lo mismo una roca dura que el aire, pero hay materia más sutil que nosotros no la vemos, pero vemos sí el efecto que nos produce. Por ejemplo, nosotros no vemos los rayos del sol, pero sí vemos cómo nos queman la piel. Y tenemos que estarnos poniendo protector y todo, porque eso nos puede causar una enfermedad. Y lo mismo pasa con otros niveles dentro de nosotros mismos. Nosotros tenemos mundos interiores que son más sutiles, que son invisibles, pero que sin embargo guardan una realidad y una fuerza de la cual vemos el efecto. Pero vamos a arrancar por la dimensión del ser humano, la más densa, que es nuestro soma. El soma es una palabra que nosotros conocemos, una palabra que viene del griego, que a veces la usamos, y que quiere decir cuerpo. Obviamente nuestra parte más densa es nuestro cuerpo físico, lo que nosotros podemos tocar, lo podemos pesar, lo podemos medir, lo vemos con nuestros sentidos, porque nuestros sentidos están adaptados al mundo físico. Lo primero que nosotros vemos de una persona es su físico. Después, cuando interactuamos con esa persona, vamos a ver su parte más esencial y más interna. Pero ese soma está compuesto por el cuerpo físico y por la energía vital. Ahora volvemos. ¿Qué es la energía vital? Es lo que los hindúes llamaban prana, que es la energía de vida, es lo que hace que nuestro cuerpo esté funcionando. Nosotros estamos respirando, por nuestras venas está circulando nuestra sangre, nuestro cerebro está constantemente haciendo sinapsis, es decir, nuestro cuerpo funciona, está activo, interactúa con el ambiente. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, si ponemos a una persona que está durmiendo la siesta al lado de una persona que falleció, una tiene energía vital y la otra no. Es decir, una respira, interactúa con el ambiente, genera calor, y la otra no, solamente tiene el cuerpo en común. Esto se habla mucho y se trabaja mucho en las artes marciales. Por ejemplo, en China se le llama Chi y en Japón se le llama Ki. Por ejemplo, el Tai Chi, que es un arte marcial que nosotros tenemos acá en Nueva Acrópolis y que trabaja mucho con esto, en el sentido de que los movimientos que podamos hacer en el cuerpo nos van a ayudar a que circule mejor la energía vital en nosotros. O sea que el cuerpo y la energía vital conforman la primera dimensión del ser humano, que es el soma. Pero nosotros no somos solamente un cuerpo físico y que está vivo y que late, sino que somos algo más. Tenemos algo que se llama la psique. Obviamente, a lo largo de la historia han habido muchas disciplinas, tanto la filosofía como la psicología, que han hablado sobre qué es la psique, pero nosotros nos vamos a referir a la definición tradicional, que es justamente de dónde viene la palabra psicología o psique, viene del griego. Y quiere decir justamente que está compuesta la psique por dos elementos fundamentales. Uno que son las emociones y otro son los pensamientos o la mente. Pero vamos a arrancar con las emociones. Las emociones para nosotros son muy importantes, porque todo lo que nosotros hacemos en la vida, todas las decisiones que tomamos, todas las cosas que vemos que nos pasan, las teñimos de emociones. No podemos escapar, o sea, no podemos dejar de sentir, siempre estamos sintiendo diferente tipo de cosas. Si hablamos de las emociones, hablamos de un abanico muy amplio de cosas que podemos experimentar y sentir. Incluso a lo largo de nuestra vida nos podemos llegar a dar cuenta que hay cosas que sentimos que son nuevas, que nunca las habíamos experimentado, porque nunca llegamos a acabar con todo ese abanico tan variado de emociones que podemos sentir y experimentar. Y esto es importante porque nosotros podemos sentir cosas como, por ejemplo, una emoción cuando vemos una obra de arte, podemos emocionarnos con un amanecer, podemos sentirnos uno con la naturaleza, si estamos en el medio del campo y miramos las estrellas. Podemos también amar, podemos querer a otra persona, podemos amar también una idea, pero, sin embargo, en el otro extremo del abanico podemos sentir otras cosas que en realidad no son muy positivas para nosotros. Podemos caer en la ira, en la angustia, en el rencor, en la tristeza, en el enojo. ¿Y qué es lo que pasa con este variopinto, esta gama tan amplia de emociones? Es que muchas veces nos dominan a nosotros y no somos nosotros quienes decidimos cómo nos sentimos, sino que dependemos mucho de lo que pasa afuera, de las circunstancias, de lo que los demás nos dicen, y todo eso va imprimiendo en nosotros
ciertos sentimientos. Hay cosas que nos hacen sentir bien y la pasamos bien, nos sentimos bárbaro, pero hay situaciones que nos complican y donde la pasamos mal. Y esa dicotomía en lo emocional y esa falta de manejo en lo emocional es lo que muchas veces nos hace sufrir. Por eso mismo muchos filósofos nos van a hablar de que la clave de la felicidad también está en manejarnos, en conocernos y tener nosotros la conducción de nuestro mundo emocional. ¿Por qué es así también? Porque lo emocional es muy fuerte, tiene mucha potencia. Es decir, nos mueve para lo bueno y también para lo malo. Incluso lo emocional, la psique, influye mucho sobre el soma. Nosotros conocemos una palabra que normalmente se usa, incluso actualmente en la medicina, que es, tal cosa es psicosomática. Sí, porque justamente esa palabra viene de esta forma de entender al ser humano. Psicosomático, es decir, la influencia que tiene la psique sobre el cuerpo. Y eso todo lo hemos vivido alguna vez en la vida. Y sabemos que es muy fuerte. Por ejemplo, capaz que no nos pasó algo muy grave a nosotros, pero sí conocemos a alguna persona que, por ejemplo, con una mala noticia puede darle un infarto o puede darle un pico de depresión. O a veces vamos al médico y decimos, tenemos tal alergia, tal problema, y nos dicen que es estrés. Y sí, puede ser que sea el estrés, porque como no manejamos nuestro mundo emocional, toda esa energía que está como guardada ahí se va a canalizar y va a afectar nuestro cuerpo. Y eso no pasa con enfermedades, pero también nos puede pasar en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas. Vemos el efecto de lo emocional. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos. Nosotros trabajamos eso mucho en nuestros cursos de oratoria, porque sabemos cómo, más allá de que tengamos muchas ideas claras, a veces los nervios nos pueden jugar una mala pasada. Y le vemos el efecto también en el cuerpo. Sentimos que las manos nos sudan, que las piernas nos empiezan a temblar, que queremos salir corriendo. También nos pasa con el miedo, o también nos viene el dolor de barriga, hasta esas cosas que nosotros decimos, ¿de dónde salió esto? Y en realidad después lo asociamos con esa situación en la que estábamos nerviosos. Y el problema de todo esto es justamente que no podemos controlarlo, y eso nos invade, y es como que se apodera de nosotros, nos domina. Y el gran problema también está en que la educación que nosotros recibimos no nos enseña cómo trabajar las emociones, no nos enseña cómo trabajar un defecto, cómo potenciar en nosotros las virtudes, cómo superar nuestros miedos. Obviamente recibimos una educación que la necesitamos y es básica para las cosas que tenemos que aprender para la vida práctica y para la cultura general y todo, pero no incluye esa parte de cómo hacer para dominarme y para transformar mi mundo emocional. Bueno, pero tampoco somos un saco de emociones solamente, sino que también tenemos una parte dentro de la psique que es la mente. La mente es lo que nos permite hacer razonamientos lógicos y es la razón. Nosotros entendemos las cosas a través de lo racional, es decir, A más B es igual a C, es decir, necesitamos el razonamiento. Y la mente es lo que nos ha permitido desarrollar las grandes cosas que ha hecho el ser humano, como estudiar la matemática, el desarrollo de la ciencia. Eso, por ejemplo, es lo que nos diferencia de los animales. El animal tiene otras finalidades, no le cabe el razonamiento. Pero esta mente de la que estamos hablando, que conforma la psique, es una mente de tipo egoísta. Es decir, que va a estar todo el tiempo preocupada por lo que yo siento, por lo que yo necesito, por estar bien, por sentirme querido, por ser la persona más prestigiosa, porque todo gira a mi alrededor, y es una mente de tipo comercial. ¿Qué quiere decir? Yo te quiero si vos me querés a mí. Yo te hago un favor si vos me lo devolvés después. Y me voy a acordar, seguro, de cobrártelo. Es lo que diría esta mente egoísta. Y esta mente muchas veces se alía también con las emociones. Por eso son un binomio que siempre van juntitos. ¿Por qué se alía? Porque esta mente egoísta, esta parte mental de nosotros, baja, egoísta, es la que también justifica muchas veces nuestras reacciones emocionales. Y eso nosotros lo podemos ver en cualquier discusión que tenemos con un compañero de trabajo, con una pareja, con una familia. Es una lucha constante de quién tiene razón. Es una lucha constante de justificar. Si yo grité, me enojé, dije cosas que no quería decir, esta parte de nuestra mente se va a encargar
de justificar. No, porque yo te dije todo esto porque vos aquel día me dijiste y así. Y eso es una bola que sabemos que nunca no nos lleva a ningún lado, ¿no? Es difícil de resolver. Y a veces también esta mente egoísta, como se va a preocupar de nuestro bienestar y de nuestra conveniencia, de conseguir lo que nosotros querramos, de forma egoísta, ¿no? Solo para nosotros, no para los demás. O a veces podemos ampliar a nuestro círculo más cercano, es decir, para mí, para mi familia, que son los míos, pero siempre está el yo de por medio. Esta mente también lo que hace a veces es controlar nuestras emociones, pero no por una búsqueda profunda y una voluntad que ejerce un dominio sobre las emociones, sino porque no nos conviene. Muchas veces, por ejemplo, en nuestro trabajo podemos tener una discusión con nuestro jefe o porque vemos una injusticia o algo nos pasó y queremos decir un montón de cosas y queremos explotar emocionalmente, pero ¿qué es lo que nos controla a veces? No es un dominio profundo nuestro, sino que es esta mente egoísta que nos dice, no te conviene, o sea, no reacciones mal porque esto te va a traer una consecuencia para ti. Te vas a quedar sin trabajo o te va a pasar algo que no es bueno para tus intereses. Pero bueno, obviamente nosotros no somos solo eso. ¿Te perdiste 75% de descuento de Black Friday? Tranquilo, en Open English Junior te damos una nueva oportunidad. Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho cosas que han sido desinteresadas, generosas, hemos ayudado a quien lo ha necesitado, hemos tendido una mano en cualquier situación. Y también tenemos valores, que son nuestra moral, aquello profundo que nos guía y que no lo cambiamos por nada. Porque hay una parte de nosotros que también muchas veces nos hace sentirnos culpables. ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué si reaccioné mal o dije algo que era malo y que lastimé a otra persona, por qué me doy cuenta después y me siento culpable? ¿Por qué a veces también pido perdón? Porque muchas veces pedimos perdón también porque nos conviene, pero muchas veces también pedimos perdón porque realmente reconocemos en la profundidad de nosotros mismos que nos equivocamos, que lo que hicimos no estuvo bien, que con eso que hicimos lastimamos a una persona que nosotros queremos. Y eso obviamente es algo que también está en nosotros. Muchas veces también nos pasó que hicimos un acto de generosidad, de amor desinteresado, que pensamos en el bien común en vez del bien individual, y ahí tenemos como una sensación de el deber cumplido. De esa sensación que todos hemos sentido, de decir, yo hice todo lo que estaba en mi mano para ayudar a esta persona, yo hice todo lo que pude, agoté todas mis posibilidades, tengo la conciencia tranquila. El famoso dicho, ¿no?, que lo usamos, yo tengo la conciencia tranquila porque lo que yo hice estuvo bien. ¿De dónde viene todo eso? No viene del soma, no viene de la psique. Viene de la tercera dimensión del ser humano, que es el nous, o nous. En realidad es más cómodo para nosotros que hablamos español decirle nous, porque es una palabra griega, que quiere decir justamente alma o espíritu. También le podemos llamar el yo superior, y al otro, a la psique y al soma, llamarle el yo inferior. Es una parte de nosotros que nos permite vivir valores atemporales como la generosidad, la solidaridad, la empatía, el amor. Todo eso está en nosotros también y lo vivimos. ¿Dónde está el problema? En que justamente muchas veces escuchamos a unos y a otros, a esas partes que están dentro de nosotros. El tema es a dónde hay que escuchar, qué es lo que hay que hacer, porque siempre nos estamos preguntando cómo es que hay que actuar ante una situación, ante un problema de la vida, cómo debo actuar. Bueno, justamente los filósofos nos van a decir de todas las épocas que tenemos que desarrollar muchísimo más nuestra parte superior, nuestra moral, nuestros valores, para poder que esa parte que está por encima pueda de alguna manera unificar todo y gobernar al yo inferior. Porque ¿qué pasa? Hay algo que está en el medio de dos cosas. Podríamos poner por un lado el yo superior, el nous, y por otro lado, la psique y el soma, que conformaría lo que es nuestra personalidad. Entre esas dos cosas hay un elemento muy importante, que es la conciencia. ¿Que quién es la conciencia? El yo, el ojo que ve. Y es, ¿a dónde miro? ¿A quién le hago caso? ¿A mis deseos egoístas?
a mi mente más materialista o le hago caso a mis valores espirituales? Y ahí se empieza a generar siempre un conflicto, que le podemos llamar también una guerra interior, una lucha interior, que muchos filósofos nos han hablado de que la forma de solucionar esto es agrandando al yo superior, dándole más potencia, trabajando más nuestros valores y nuestras virtudes. ¿Por qué? Porque si ahí tenemos elementos firmes, nos van a ayudar a poder decidir con más claridad, a decidir conscientemente y no dejándonos llevar por las circunstancias, por lo que los que esperan de nosotros, por lo que sentimos, sino buscar objetividad y poder decidir conscientemente. Por eso, Platón nos va a recomendar 4 virtudes fundamentales para poder solucionar esta lucha que tenemos interior. Porque esa lucha está en todo, no está solamente en las grandes decisiones de la vida, porque a veces decimos, bueno, voy a esperar a que se me plantee la lucha y ahí voy a ver qué hago. No, porque en realidad la lucha está constantemente en todo lo que hacemos. Incluso en las cosas que podríamos llamar más tontas de todos los días. Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo muy simple para que podamos entender. Nosotros nos vamos a tomar un ómnibus. Estuvimos todo el día trabajando. Venimos en esos días que arrancamos de mañana y estudiamos, trabajamos, hacemos un montón de cosas, estamos muertos. Y cuando nos subimos al ómnibus es como ese momento de descanso, tal vez nos gusta escuchar música, leer, y es como un momento que ya lo tenemos todos los días especial. Nos sentamos tranquilos en el ómnibus y de repente sube una persona que necesita un asiento porque tiene muletas. Y obviamente algunas personas, algunos ya tenemos, o algunas personas han desarrollado naturalmente el sentido de la solidaridad y sin pensarlo se levantan de la silla para entregar el asiento. Pero todos, a algunos nos cuestan más unas cosas y a otros otras. A todos se nos plantea la lucha en alguna situación. Pero en este ejemplo la lucha sería, bueno, ahí el Soma diría, bueno, yo estoy acá tranquilo, el Soma como que tiene la inercia, yo estuve todo el día parado, moviéndome, ahora me quiero quedar sentado tranquilo. La parte de la psique diría, yo me siento tan bien en esta silla, estoy disfrutando la postura, estoy re tranquilo, placentero. La parte mental egoísta también diría, yo me merezco esta silla, yo estuve todo el día trabajando. Yo no sé si los demás estuvieron trabajando o no, pero es de ellos. Yo llegué antes a mi silla y tengo el derecho. Pero siempre está la parte de arriba, esa que es nuestra conciencia superior, que nos dice, tenés que ser solidario, tú sos joven, podés aguantar un ratito más parado, esa persona lo necesita de tu ayuda, hay que poner un poquito de cada uno para ayudarnos entre todos. Y ahí se plantea la lucha, se plantea ahí, se plantea cuando suena el despertador, se plantea en cada momento de nuestra vida. Y siempre tenemos la opción de elegir. A veces pensamos que no tenemos opción, pero sí siempre tenemos la opción de elegir de alguna forma el camino correcto, el camino moral. Por eso muchos filósofos hablan de eso, de que el camino del desarrollo de las virtudes y el desarrollo de la moral es la forma de acercarnos también a la felicidad. ¿Por qué? Porque si yo logro tener esas cosas firmes, para mí va a ser más fácil decidir. Me voy a levantar enseguida. Y eso después me va a hacer sentir bien, porque no voy a generar culpa, no voy a generar cargo de conciencia, voy a estar tranquilo y voy a sentirme armónico. Por eso Platón nos recomienda 4 virtudes fundamentales para que nos viene bien trabajar para enfrentar todo esto. La primera es la templanza, que está en relación con el soma y que tiene que ver con controlarnos en los excesos, como esa famosa frase que es nada en exceso. Nuestros vicios, que no solamente son físicos como fumar o tomar, sino que son también psicológicos muchas veces. Y después nos va a hablar también de la fortaleza como una forma de ayudarnos a trabajar nuestro mundo emocional. La fortaleza a veces la entendemos como algo que es aguantar. Ser fuerte es aguantar lo que venga. Y en realidad no es tan así, ¿sí? Porque obviamente fuertes vamos a ser, porque si la vida nos pone a pruebas, siempre las vamos a tener que aguantar sí o sí. La idea es sufrir lo menos posible. La fortaleza nos va a permitir, si la aplicamos con inteligencia, enfrentarnos, ponernos a prueba en la vida. Porque a veces pretendemos manejarnos, sentirnos mejor, transformarnos, mejorar, pero sin hacer nada. Va a llevar a un mejoramiento.
todos nosotros sabemos, si hacemos un análisis, de aquellas cosas que para nosotros ya son fáciles y aquellas que son difíciles, que nos cuestan. Desarrollar la fortaleza implica también desarrollar el valor y el coraje de ponerse a prueba y de enfrentarse a eso que considero que para mí es difícil. Es decir, no tener miedo, saber que necesito un esfuerzo para enfrentarme y fortalecerme. Es como un músculo. Cuando yo paso mucho tiempo sin ir al gimnasio, obviamente al principio que voy no me puedo ni mover y me va a doler todo. Y voy a tener que hacer de a poco. Voy a tener que empezar de a poquito a trabajar ese músculo, pero a la medida que me voy entrenando, voy adquiriendo fuerza y eso se va fortaleciendo y cada vez puedo más. Y con esto pasa lo mismo. Cuando logramos enfrentarnos a esas batallas que nos presenta la vida conscientemente y aprendiendo de nuestros errores, vamos justamente a irnos fortaleciendo porque eso nos va a dar herramientas que después vamos a usar en la siguiente vez y así sucesivamente. Y obviamente no todo nos va a salir bien enseguida, porque a veces también pretendemos, sin querer, ¿no? Inconscientemente, que no vamos a fracasar y en realidad sí vamos a fracasar, obviamente. No todo lo que queramos conseguir en la vida requiere un esfuerzo y lamentablemente no nos va a salir enseguida, sino que vamos a fracasar. Pero el fracaso es una oportunidad de aprendizaje. Suavidad para tu cara, protección para tu cuerpo. Probar Gillette. Las 20 palabras durante 2 minutos, pero una civilización puede parecer. Nos va a enseñar cosas que si no lo hacemos, no vamos a aprenderlas. No nos va a dar herramientas. El fracaso nos sirve porque nos puso a prueba, entramos en el movimiento y eso nos va a hacer ir adquiriendo experiencia. Por otro lado, también Platón nos recomienda la prudencia. La prudencia no como ser prudente, que es como nosotros entendemos la palabra ahora, sino la prudencia como el discernimiento. El discernimiento es saber elegir. Nosotros, cuando viene discernir, ¿no? Discernir es como cuando ponemos la harina para hacer una torta y la cernimos, lo que estamos haciendo es justamente sacar lo que no nos sirve para tener lo mejor. Y eso es lo mismo con el discernimiento, que está emparentado con esa parte mental de nosotros y que tiene que ver justamente en desarrollar nuestras ideas. Porque si nosotros tenemos ideas firmes, si sabemos lo que pensamos sobre la vida, sobre la muerte, si sabemos bien qué queremos hacer en nuestra vida, si tenemos claro eso, es como tener un mástil de donde agarrarnos cuando vengan las tormentas. Son cosas firmes, que yo ya sé que eso es así, entonces lo decido por mí mismo. Y eso es muy importante, tener ideas propias, porque muchas veces tenemos ideas prestadas y que en realidad nos sirven tal vez por un momento, pero después como no las incorporamos, las olvidamos o simplemente después no nos sirven. Pero las ideas propias las desarrollamos a través de la reflexión, de la investigación. Por ejemplo, la filosofía nos abre la mente en el sentido de que nos da opciones y a medida que nosotros vamos a ir aplicando lo que vamos aprendiendo, por eso la filosofía es práctica, porque nosotros vamos a aplicar lo que vamos aprendiendo y eso nos va a generar una idea propia de que eso es bueno, porque lo probamos y no funcionó. Es como que, bueno, el Buda dice que hay que ser menos materialista para llegar a la felicidad. Bueno, está bien. Yo puedo seguir pensando que lo dice el Buda, pero en la medida que yo lo aplico y lo hago mío y lo pongo en mi vida y eso compruebo que es así, que soy un poco más feliz cuando me desapego de las cosas materiales, eso no es que ya lo piense el Buda, lo pienso yo también, lo hice mío, porque es un aprendizaje que voy adquiriendo dentro de mí mismo. Después, por último, Platón nos corona estas virtudes con la justicia. La justicia como orden, como equilibrio, y justamente lo pone emparentado con el nous, con la parte superior, porque si esa parte se desarrolla en nosotros, si desarrollamos nuestras virtudes, nuestros valores, nuestra moral, eso va a dar orden a todo lo otro. Vamos a estar más seguros de nosotros mismos, nos vamos a sentir más en armonía, las decisiones que tengamos que tomar las vamos a tomar mejor, más tranquilos, y eso nos va a dar también una serenidad. Y esto, obviamente, es muy importante y necesario para el trabajo con uno mismo. Hay una imagen que probablemente hablemos en una futura charla sobre este tema, porque hay un libro muy antiguo de la India que se llama el Bhagavad Gita, que habla mucho de todo esto. Es increíble porque tiene miles de años, pero nos habla de la lucha interior y nos habla de una imagen muy gráfica que es
un carro tirado por varios caballos y un conductor. Bueno, lo importante, la justicia sería lograr que el conductor sea el que domine, es decir, nuestro yo superior. ¿Por qué? Porque si no es así, hay un conductor, pero cada caballo va para donde quiere ir y al final no vamos para ningún lado, no avanzamos. Por eso mismo todos los filósofos nos emparentan la búsqueda de la felicidad, de encontrarse a uno mismo, de llegar a la sabiduría, de entenderse, con un camino de las virtudes, con un camino de la profundización dentro de uno mismo. Estos temas nos tienen que dar un puntapié para empezar a trabajar, para empezar a conocernos más. Ya lo decía nuestro querido Sócrates en el siglo V a.C., que conocerse a sí mismo era el primer paso, porque si yo me conozco, sé qué cosas tengo que trabajar, sé qué cosas me cuestan más y sé dónde poner la mirada y puedo encontrar también las virtudes que tengo. Porque todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas desarrolladas que las hemos conseguido ahora o las traeremos de otras épocas, pero todos tenemos cosas que son buenas y son nuestras herramientas para seguir emprendiendo ese camino, que nos va a costar esfuerzo, que no va a ser fácil, pero que es un camino que nos va a llevar también a la aventura, a enfrentarnos a las grandes pruebas que nos presenta la vida. Y una cosa muy importante es a transformarnos en protagonistas de nuestra propia vida. Porque cuando nos dejamos llevar por el mundo emocional o por el mundo de nuestra mente egoísta, es como que vamos con la tormenta, nos dejamos llevar por los embates de la vida, es como que las circunstancias se apoderan de nosotros y nosotros no tuviéramos nada que decidir. Si nosotros nos ponemos de protagonistas, empezamos a darnos cuenta de que sí tenemos cosas que decidir, hay cosas que sí podemos cambiar, sí podemos tener la fuerza para enfrentar nuestros miedos, sí podemos romper con nuestros límites, que a veces nos parecen como grandes muros de piedra, pero que sin embargo cuando nos adentramos a intentar romper esos muros nos damos cuenta que son solo de papel, que en realidad eso solo lo habíamos construido dentro de nosotros y también nos podemos imaginar y proyectarnos como mejores personas. A veces está bueno hacer ese ejercicio. ¿Cómo me gustaría ser? ¿Qué cosas me gustaría conquistar? ¿Qué defectos me gustaría trabajar? ¿Cómo sería yo si tuviera eso? Eso a veces sirve mucho y también sirve pensar que podemos ser una mejor versión de nosotros. Nosotros también a veces decimos, bueno, pero si yo cambio, dejo de ser yo mismo. No, no es que dejo de ser yo mismo, soy una versión mejor de mí mismo. Y una de las cosas importantes que a veces también nuestra personalidad más egoísta, nuestra psique, nos quiere convencer de que tenemos que esperar para todo esto. De que, bueno, voy a esperar a recibirme, voy a esperar a terminar esto que estoy haciendo ahora, este trabajo, voy a esperar a jubilarme, voy a esperar a que mis hijos sean grandes. No se trata de esperar, porque vamos a perder tiempo. Y esto no es una cuestión que nos lleve tiempo, es una cuestión que nos implica un cambio en cómo enfrentamos la vida, en cómo enfrentamos las circunstancias, cómo nos tomamos las cosas. Ya los estoicos nos decían, que después también vamos a hablar de ellos en otras charlas, que hay cosas que sí podemos cambiar, hay cosas que dependen de nosotros, de nuestras propias circunstancias y que tenemos las herramientas para transformarlas. No podemos conformarnos en que somos así y de que el mundo es así y nada. No, tenemos que tener la esperanza también de que nosotros podemos cambiar. Y algo muy importante, para terminar, es que nosotros, si nos mejoramos, no solo nos mejoramos a nosotros mismos, sino que también mejoramos nuestro entorno. No hay enseñanza mayor que el ejemplo. Si nosotros mostramos a otros que es posible ser mejor, también eso se va a replicar. Ya decía Confucio, un gran filósofo chino, que si nosotros somos mejores, nuestra casa es mejor, nuestra familia es mejor, nuestro barrio es mejor, nuestra ciudad es mejor. Y eso es muy importante porque nosotros a veces vemos que nuestro mundo no nos gusta, que no nos gusta la falta de valores que hay corrupción, que hay violencia, que hay competencia, pero tenemos que saber que gran parte de eso también está en nosotros y que nosotros podemos aportar, aunque sea un granito de arena, para mejorarnos y de esa manera poder mejorar el mundo que nos rodea. Espero que esta charla nos sirva para eso, para que sea un puntapié inicial. Todos estos temas se trabajan en nuestros cursos de filosofía, mucho más en profundidad, como ya. Bien, bien, conversemos un ratito. Ah, me prende la cámara, a ver.
Bien, ¿qué les ha parecido? A ver, cuéntenme. Vamos viendo qué les quedó, qué les llamó la atención. Había alguien que me cuente, ¿qué dice? ¿Qué dijo? A mí se me cortaba una señal a cada rato. La conectividad. Sí, esta mañana también habían chicas que no podían, se sentían entrecortados, dice. Sí, no hemos podido ver casi nada del video, pero No. por partes, Ah, ¿no? Por eso le pregunté Profesora, si por eso ujú. iba a mandar el video. Sí, pero ver el poquito que has visto, a ver qué te llamó la atención. profesora, yo me sirvió mucho esta charla, esta información, Mm, porque son cosas que pasan en la vida, o sea, lo tenemos que tomar al ser humano, o sea, y a los pacientes, incluye eso, al ujú, ser humano, una unidad única que tiene psique, que tiene parte física y que está inserto en una sociedad que ujú, interactúa esa persona y recibe estímulos negativos, positivos, y de acuerdo a eso se va elaborando la personalidad definitiva de la persona, o sea, que cada persona tiene su historia, por ujú, eso llegó a tal edad con todas sus cosas buenas, sus cosas malas, pero ha habido una influencia social, psíquica, de emociones, de todo, intrínseca y extrínsecamente, y también eso influye en su forma de actuar y en su cuerpo también, porque ahí nos hablaban también de las emociones que tenemos, si bien es las enfermedades psicosomáticas que dan asiento en el cuerpo, o sea, nos ponemos nerviosos, en cada órgano repercute de distintas maneras y de acuerdo a la persona. Entonces eso nos ayuda a comprender si tomamos todo, lo psíquico, la sociedad y todo, si lo tomamos a la persona como una unidad que integra todo eso, tenemos que reflexionar que si falla una de esos, de esas partes psíquica, físico, social, esa persona va a tener un problema, ¿no es cierto? ujú. Y eso nos sirve para comprender y para poder ayudar a la persona que está en cuidado y a nosotros mismos corregir de acuerdo a todo lo que hemos escuchado. Ujú. Bien, gracias Carolina, bien, gracias por tu aporte. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere sumar a lo que dice Carolina? ¿Algo más quieren sumar? ¿Están ahí? ¿Están dormidos? Sí, y también esto, ¿no? A ver, Julia, sí, Julia. Julia, ¿querías hablar? Y de mi punto de vista, no sé si me escucha bien. A ver. El ruido. ¿Me escucha, profe? Ahora sí se escucha bien. Bueno, que en la parte psicológica, Ujú, en la parte de aquí tiene emociones y pensamientos, y sí, es verdad, como dice la compañera, en ujú, muchos casos hay personas que tienen cierto tipo de emociones, ya sabemos que las emociones son algo que de corto plazo y que reaccionamos, ya sea enojo, ira, vergüenza, y son cosas que no las podemos controlar. Y sí, a veces tenemos esa capacidad de sí ir al psicólogo y saber tratar ese tipo de emociones, cómo controlarlo, cómo agarrarse y no decir cosas que indebidas. ujú. Y ese es el punto de vista que me llamó bastante la atención y que sí está bueno, digamos, porque nos pasa todo, digamos, prácticamente. Exactamente, sí. Y muchas veces también esto, ¿no? De que no tan solo por ahí el paciente, nosotros, ¿no? Nosotros mismos estamos cargados de cosas y llevamos eso al lugar de trabajo, ¿sí? Cuando por ahí no tendría que ser así, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el caso de los docentes, muchas veces tenemos que trabajar eso, ¿no? A veces tenemos terribles líos en la casa
y tenemos que dejar en la casa eso y cuando vamos al colegio tenemos que estar de una manera diferente porque estamos al frente de niños, tenemos que recibir al niño de la mejor manera, con la mejor sonrisa y bueno, y uno cómo hace, ¿no? Generalmente siempre, bueno, cuando uno es docente se prepara, lleva a la práctica y sabe disociar por ahí, ¿no? Estas cosas, pero no toda la gente sabe hacer esto, ¿sí? Entonces, pero no deja de ser un ejercicio. Ustedes llevan a los chicos a la escuela, sale la maestra con la mejor sonrisa y a lo mejor está partida en sus sentimientos, pero lo reciben a sus hijos con lo mejor, digamos. ¿Por qué? Porque el niño necesita algo power, ¿no? O sea, imagínense, yo siempre digo, llega la cuidadora a la casa y toca la puerta, ¿cómo le va? Y todo con los ánimos por el suelo. Sí, mire, señora, uy, qué... Sí, entonces, y siempre que llego así, onda para abajo, digamos, ¿sí? Y cuando el niño, ¿qué necesita? No, él necesita un niño, actividad que estemos arriba, alegre, vamos, ¿sí? Más que nada el niño, ¿sí? Que necesita eso, una cuidadora, digamos, con energía, digamos, ¿sí? Y a veces, bueno, no son las condiciones las adecuadas. ¿Cómo hago yo para hacer ese cruce y llegar de algo que venía arrastrando y llegar bien? Es difícil, pero, bueno, se puede trabajar. Generalmente, bueno, yo les decía, los docentes lo trabajan, digamos, y algunos, bueno, son imposibles, digamos, de controlar, pero la mayoría son controlables, ¿sí? Entonces eso por ahí hay que tener en cuenta. ¿Algo más decía el video? ¿Qué más decía? Y bueno, y hablaba de esta propuesta de transformarse, ¿no? Mejorarnos, ¿sí? Siempre buscando esto, mejorarnos a nosotros mismos, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro, que también ella habló de valores y virtudes, ¿sí? Eh, Vamos a, si quieren, les hagamos un descansito y vemos el otro o vemos, bueno, le demos un hito más y hacemos un descanso. Vamos a poner un hito más, vamos a cortar acá. Esto es más que nada, se trabaja las virtudes. Nosotros todos somos virtuosos, pero esto nos dice cómo trabajarla. ¿Dónde estaba acá? Espera que tengo que poner acá, hacer acá, tengo que toquetear no sé qué, la botonera acá para... Esta es una profesora que le dio un trabajo y yo lo elegí porque dentro de todo tenía un vocabulario sencillo, lindo y me gusta trabajar esto que ella hace, una propuesta y me gustó, lo vamos a hacer correr un poquito por Hola chicos, hablando espero que se... a sus alumnos. Vamos a iniciar con los conceptos claves. Yo les dejé de tarea que hicieran unas A ver ahí. reglas del justo medio, pero bueno, previo a eso, ahorita que voy a dar unos ejemplos, previo a eso voy a retomar conceptos. Entonces vamos a iniciar con el primer punto que es lo básico para el ejercicio que les dejé, que es el concepto de virtud. Para empezar, aclarar que la virtud, de alguna manera, desde este punto de vista de Aristóteles, pues lo considera como que son propiedades innatas del ser humano que le facilitan la buena conducta. Es decir, que el ser humano, desde esta perspectiva de este filósofo, dice que el ser humano nace siendo bueno, realmente nace como una tabla rasa y que la sociedad es quien de alguna u otra forma lo contamina o lo corrompe dentro de los comportamientos que va a ir expresando ya a nivel social. Pero realmente desde este punto de vista, la virtud para él es algo que nosotros lo traemos de manera natural. Se supondría que este concepto de virtud pues es el ideal, ¿no? Es como una filosofía de vida que se sigue para dirigirse en un camino correcto. Cuando hablamos de camino correcto nos referimos a comportarnos de una buena manera, siendo buenas personas con los demás, siendo un buen ciudadano, un buen hijo, un buen esposo, un buen amigo, etcétera, un buen estudiante. Entonces, todo lo que tiene que ver con un aspecto o un contenido positivo se refiere a una virtud. Esta virtud
a pesar de que ya la tenemos de manera natural o nacemos con ello, desde esta perspectiva, pues también la podemos ir fortaleciendo. Más adelante, ahorita vamos a checar cómo es que se va fortaleciendo una virtud. Entonces, el segundo punto, precisamente derivado de esta parte de las virtudes, pues tenemos una pequeña clasificación. Las virtudes se van a dividir en tres aspectos. Puede que existen virtudes morales, que se refiere más a esta parte del comportamiento social, de hacer el bien. Aquí yo puse algunos ejemplos de esas virtudes morales que serían la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza. Es decir, que de alguna u otra forma nos permiten tener una buena interacción a nivel social, siempre y cuando estemos enfocándonos en hacer el bien para nosotros mismos y para las demás personas. Por ejemplo, la justicia, ¿no? Realmente eso tiene que ver con el cómo yo voy a estar repartiendo a lo mejor cierto aspecto entre diferentes personas, siendo justo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Otro tipo de virtud son las virtudes intelectuales. Estas tienen que ver con la creación de la ciencia, el arte, la sabiduría, el conocimiento, todo lo que nosotros tenemos como aspectos que nos ayudan a saber o a conocer más. En este caso, en virtudes intelectuales, pues entraría mucho esta parte también de la educación, ¿no? O de la escuela. Y finalmente tenemos otras virtudes que son virtudes sobrenaturales. Estas se enfocan un poquito más a esta parte espiritual que puede tener el ser humano. Aquí como ejemplo yo puse a la fe y a la esperanza. Realmente la parte de la fe no solamente se refiere a un Dios o alguna deidad, ¿no? En general, sino la fe incluso en alguna otra persona, la fe en un proyecto, pero son virtudes un tanto más, ¿cómo llamarlas? Subjetivas, que evidentemente no todos tenemos desarrollados, ¿no? La esperanza, por ejemplo, es otra de ellas. El que nosotros, por ejemplo, emprendamos un proyecto o a lo mejor otro ejemplo más claro, cuando alguien de nuestros familiares se enferma, entonces de pronto es el tener la esperanza de que todo va a salir bien. Es una virtud, se le considera sobrenatural porque tiene que ver ya más con ese grado de espiritualidad. Ahí ya entra un poquito más la introspección de cada uno de nosotros. Y siendo sinceros, pues no todos tenemos desarrolladas estas virtudes, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres virtudes. Si se dan cuenta, las tres están enfocadas siempre en aspectos positivos y en hacer el bien. ¿Qué sucedería en tu vida si hace meses hubieras tomado la decisión de conquistar tu energía, conquistar tus emociones y comenzar a transformar tu... Vamos a pasar ahora a la contraparte. Prácticamente serían los vicios. ¿Qué es un vicio? En general estaríamos hablando de que los vicios se consideran como aspectos negativos que van a perjudicar precisamente al ser humano. Van a nublar el juicio y afectan no solo a la persona en cuestión, sino también a terceras personas. Por ejemplo, alguien que tiene un vicio como lo es el alcoholismo, no solamente se afecta él mismo a nivel orgánico o biológico, ¿no? O sea, no solamente daña su organismo, no solamente él está en un estado de ánimo a lo mejor depresivo, sino que también va a afectar a terceras personas, por ejemplo, a su familia. Su familia se va a preocupar porque esta persona no llegó a su casa por estar bebiendo, ¿no? Y no sabe si está en la calle o tirado en una banqueta. Entonces, prácticamente los vicios van a afectar a las personas que te rodean. Al ser algo negativo, pues obviamente siempre te va a perjudicar. Y de alguna u otra forma, los vicios se tendrían que empezar a erradicar, ¿no? Una vez que se están detectando. Ahora, aquí hay un punto importante y que es medular en esto del justo medio. Si una virtud no se encuentra equilibrada, puede convertirse en un vicio. Eso es lo que yo les mencionaba precisamente en alguna de las clases, y yo les decía, es bueno que nosotros tengamos virtudes, porque obviamente nos va a ayudar a ser mejores personas, pero hay que tener mucho cuidado, porque si esa virtud se sale de control, se puede convertir en un vicio. ¿Cómo puede pasar esto? O sea, ¿cómo una virtud se puede ir cambiando? Puede que esta virtud exceda demasiado, o sea un comportamiento en exceso y entonces eso la genera como un vicio.
Ahorita vamos a checar cómo es que se hace esa transformación. Tenemos el punto 3, que prácticamente ya estamos hablando de lo que se enfoca en un justo medio. Aristóteles menciona que todos los seres humanos, o sea, absolutamente todos, ninguno quedamos exentos, tenemos tanto virtudes como vicios. Por eso yo en la tarea que les dejé, les pedí que hicieran una lista de sus virtudes y una lista de sus vicios, porque realmente todos, si nos ponemos a analizar y hacer una introspección, vamos a detectar que tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas malas. Y eso no significa que seamos peores o las peores personas, sino que realmente tenemos cosas que podemos cambiar, porque eso es lo bueno, ¿no? Que podemos modificar esas conductas para que a lo mejor nuestra lista de virtudes sea más grande que la de vicios. Entonces todos tenemos tanto virtudes como vicios. Sin embargo, debemos equilibrar estas dos variables en nuestra vida para que no caigamos en comportamientos extremos. Este justo medio se adquiere a través de la repetición constante de nuestras conductas hasta volverlas un hábito en nuestra vida. Entonces, recordemos las teorías filosóficas que vimos que sustentaban a la ética y la mayoría de ellas precisamente decían, ¿no? Cuando nosotros hacemos una conducta de manera repetida, empezamos a generar un hábito, lo volvemos una costumbre, lo volvemos parte de nuestra vida cotidiana. Si yo empiezo a tratar de llegar temprano a la escuela, por ejemplo, o alguna cita que yo tenga, pues evidentemente si yo trato de ser puntual de manera constante, llega un momento en donde eso ya se convierte en un hábito, un estilo de vida para mí, o sea, es parte de mi incluso personalidad, el ser puntual. Entonces, cuando nosotros estamos practicando un comportamiento determinado de manera recurrente, es muy, pues es muy común que se pueda convertir en algo habitual para mí, ¿no? Y ya lo tome yo como parte de mi vida. Entonces, el objetivo precisamente es regular vicios y virtudes, pues para estar en un punto medio o en un punto intermedio y ser personas funcionales. En estos dos puntos, bueno, tres puntos que manejamos, llegamos a una conclusión o quise concluir con este punto. La virtud debe tener un justo medio, ya que si hay un exceso o un defecto, de esta en automático se va a convertir en un vicio. Entonces, aquí les traté de ejemplificar esa conclusión a través de una regla, que precisamente era parte de las actividades que les dejé. Esta regla nos pone en la parte de en medio el justo medio, que es lo ideal. Es un comportamiento que nosotros deberíamos de tener de manera habitual, hacerlo parte de nuestra vida cotidiana. En el extremo derecho tenemos a la cuestión de los vicios, ¿no? Que es esa parte negativa. Y en el extremo izquierdo tenemos al aspecto positivo. Tal vez aquí estuvo el punto en donde se confundieron. A ver, la virtud sería prácticamente el justo medio. Es lo ideal, es lo que queremos desarrollar. En los dos extremos paralelos, ambos serían vicios. ¿Por qué? Cuando tenemos a la virtud en medio, en el aspecto ideal, si yo carezco de esa virtud, se va a convertir en un vicio. Pero si me voy del otro lado, es decir, que hay un exceso de esa virtud, también se convierte en un vicio. Vamos a ir ahorita ejemplificando cada uno de esos aspectos, pero sí necesito que entiendan esta parte de debemos equilibrarnos, porque no debemos ni de carecer de esa virtud, pero tampoco debemos excederla. Entonces, si tenemos en los dos polos la cuestión de los vicios, vamos a ir checando los ejemplos. El primero de ellos dice, o coloqué y retomé algunos de los ejemplos que también ustedes me mandaron para que los vayamos revisando. El primer punto o el justo medio sería el amor, ¿no? Eso viéndolo como un sentimiento que nos va a permitir tener una buena relación con las demás personas. Si me voy en un extremo negativo, es decir, que hay una carencia de, si yo no genero amor, si yo no siento amor o no doy amor a otras personas, entonces esa virtud se puede convertir en un vicio, que sería el egoísmo. Es todo lo contrario, es la carencia de amor. Pero si me paso al otro extremo, en donde hay un exceso de amor, o sea, ya ahí estoy hablando de que se generaría o se convertiría ese amor, de ser una virtud, se convertiría en un vicio porque hay un exceso de amor.
Entonces, de ser amor pasa a ser dependencia a otra persona o puede generar una obsesión a otra persona. ¿Sí me explico? En este ejemplo, ya basándolo en un caso a lo mejor más real, cuando ustedes tienen una relación afectiva o tienen su novio o tienen su novia, podemos caer en estos dos extremos. Lo ideal es estar equilibrados. Pero si yo empiezo a dejar de expresarle mi amor a mi pareja, a ya no decirle cosas bonitas, a ya no expresarle mis sentimientos, y entonces solo me centro en mí, en que ella me dé a mí prácticamente amor o me diga cosas lindas, pero yo ya a lo mejor empiezo a sentir una indiferencia, pues entonces estoy cayendo en el egoísmo. Pero por otra parte, si excedo con este amor, pero ya hablando de ahí a lo mejor algo, por eso se refiere a un vicio, ¿no? Porque ya es algo, pues a lo mejor enfermizo o en exceso de que a fuerza quiero estar con esa persona y no puedo hacer nada sin que esa persona me dé permiso, o quiero ir al cine y le dije a mi novio y él de alguna u otra forma no puede, y entonces yo no voy al cine o me limito porque dependo demasiado de ese sujeto. Entonces ya se convierte en una dependencia o me obsesiono tanto con esa persona que empiezo a generar a lo mejor ideas irracionales de celos, ¿no? Por ejemplo. Entonces se dan cuenta cómo la virtud del amor podemos convertirla en un vicio si nos vamos de un extremo a otro. Por eso es la importancia de tener un equilibrio en este aspecto de las virtudes. Vamos con el segundo ejemplo, que yo aquí retomé al justo medio o a la virtud que sería la valentía. En el extremo de decir hay una carencia de esa valentía, pues esa virtud se convertiría en cobardía. Y del otro lado, si hay un exceso de valentía, entonces esa virtud se convertiría en un vicio porque ya sería algo de impulsividad. Pongamos un ejemplo. Tenemos a dos compañeros, empiezan a lo mejor a tener ciertas diferencias y entonces uno de ellos a lo mejor, no sé, le da miedo enfrentarse a esa persona y ya no sigue defendiendo su postura. Entonces es cobarde ante esa situación. Si nos vamos al otro extremo, de ser una virtud la valentía se puede convertir en un vicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no nada más estamos discutiendo o dialogando el punto en el que no nos ponemos de acuerdo, sino que es tanta mi agresión o mi agresividad que entonces ya voy, o mi impulsividad, perdón, ya voy y empiezo a agredirlo físicamente. Entonces ahí ya no es valentía, ahí ya estamos hablando de un problema de agresividad y de un ser que es impulsivo, que no sabe controlar sus emociones, que no es asertivo en esa situación. Entonces, ¿la valentía es una virtud? Sí, pero cuando hay una carencia de esto se convierte en un vicio siendo cobardía, o cuando hay un exceso de esto se convierte en un vicio siendo impulsividad. Vamos a un ejemplo más. Y en este caso tenemos al justo medio a la virtud que es la dignidad. Si yo carezco de dignidad, entonces me convierto en una persona sumisa. Dejo que todos los demás me pisoteen o pasen por encima de mí sin yo expresar mis ideas o mis emociones. Y por otro lado, si hay un exceso de dignidad, se puede convertir en un vicio, pero le llamaríamos entonces orgullo. Hay personas que confunden precisamente la dignidad con el orgullo. Una cosa es defender tus ideas, expresarlas a los demás, y otra cosa muy diferente es el orgullo, ¿no? Que de alguna forma pensemos que solamente nosotros tenemos la verdad absoluta. Entonces, de pronto aquí también se puede convertir eso en un vicio. Otro ejemplo más, tenemos al justo medio que es el optimismo, pero si carecemos de optimismo nos podemos convertir en personas pesimistas. Y si excedemos ese optimismo, nos convertimos en alguien que nos basamos en cuestiones irreales, algo muy fantasioso, ¿no? Incluso estaríamos hablando de autoengañarnos. Está bien que tenemos un problema y debemos de verle el lado positivo, pero tenemos que ser realistas. O sea, sí soy positivo ante esta situación, soy optimista ante esta situación, pero también sé cuáles son las limitantes y sé qué es lo que puede pasar. Entonces no hay que caer de un extremo a otro, hay que estar en la parte intermedia. Y agrego otros dos ejemplos para que quede un poco más claro. La virtud sería la justicia. Si hay un defecto o una carencia de justicia, pues caeríamos en el egoísmo. Y si hay un exceso de esta justicia, caeríamos en
ser demasiado complacientes, ¿no? Una cosa es dar lo que le corresponde a todas las personas para que estén equilibradas, ¿no? De manera justa, y la otra es, pues ya ser muy complaciente y tratar de tener contentos a todos, porque eso jamás va a poder ser posible, ¿no? Entonces también se convertiría en un vicio. Otro más, como virtud coloqué aquí al esfuerzo, que en este caso el esfuerzo sería lo ideal, sería el justo medio, pero si carezco de esfuerzo en lo que yo voy a realizar, pues me puedo convertir en una persona mediocre, en una persona conformista, perdón, que pues entrego las cosas al aventón, ¿no? En mi trabajo a lo mejor me tengo que esforzar, ese es mi ideal, ese es mi justo medio, tengo que entregar un trabajo de calidad, en tiempo, en forma y que sea funcional dentro de mi área laboral. Si yo carezco de esto, pues entonces voy a entregar ahí cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa mediocre, con tal de nada más tener ahí una entrega más, pero no lo hago con calidad. Y por otra parte, si excedo a esta virtud, que sería precisamente esta cuestión de ir más allá de, pues ya se convierte en algo de perfeccionistas, ¿no? Por ejemplo, está bien que me esfuerce, que yo entregue cosas de calidad, pero tampoco tengo que llegar a un grado enfermismo de ser un perfeccionista u obsesionarme con una entrega que sea impecable, ¿no? Dentro de los parámetros posibles debe de ser, pero tampoco voy a dejar de dormir o comer por preocuparme de más de entregar algo que sea extremadamente perfecto, porque tampoco vamos a conseguirlo, ¿no? Sabemos que la perfección es algo muy, muy sujeto. Entonces ahí tenemos un más. Y voy a finalizar con dos ejemplos para que el punto quede más claro. Uno de ellos es el amor propio, que este lo retomé, si no mal recuerdo, una de sus compañeras, creo que fue de Abby, no recuerdo bien, pero ella ponía también al justo medio como el amor propio, ¿no? Todos nosotros debemos de tenerlo desarrollado, debemos de querernos, debemos de aceptarnos tal y como somos, ver nuestras limitantes, tratar de modificarlas para ser mejores personas, pero de alguna u otra manera tenemos que querernos. Entonces, eso sería lo ideal, ese sería el justo medio. Si yo carezco de este amor propio, pues entonces voy a ser una persona con baja autoestima, estaría cayendo en ese vicio, ¿no? De no quererme, de siempre reprocharme, de verme todos los aspectos negativos y nunca resaltar en lo que soy buena. Y por otra parte, si excedo de ese amor propio, pues también se convierte en un vicio, ¿no? Porque podemos llegar a ser personas demasiado vanidosas o personas muy prepotentes que creemos que ninguna otra persona tiene la razón más que nosotros, o creemos que nadie nos merece porque nosotros somos lo mejor que puede estar existiendo en el mundo. Entonces, está bien que nos queramos, pero tampoco es cuestión de exagerar. Y finalmente coloqué a la paciencia como justo medio, como virtud, como un ideal que debemos de seguir o de tener. Y si hay un defecto o una carencia de paciencia, pues entonces nos convertimos en personas intolerantes. Y del otro extremo, si hay un exceso de paciencia, pues nos convertimos en personas que de pasar a ser tolerantes, ya excedemos de más ese término y entonces somos gente que no ponemos límites, ¿no? Y que dejemos que los demás entonces también pasen por nosotros o sobre nosotros. También hay que saber poner un límite, un alto, hasta dónde podemos permitir y tolerar ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a cerrar con un caso, un ejemplo que tiene que ver a lo mejor con la violencia. La violencia dentro de la familia, en una pareja de esposos, debemos de ser pacientes en el sentido de hay que platicar, tenemos problemas, tengo que tener paciencia, o le debo de tener paciencia a mi pareja, pero siempre manteniendo esta cuestión del respeto, ¿no? Si yo soy cero tolerante, o sea, ya esa paciencia ya se convertiría en el vicio, en ser intolerante, en que tantito a lo mejor esta persona me dice algo y luego yo empiezo a explotar y a golpear o a agredir, o sea, soy cero tolerante, cero paciente, pues entonces eso ya también se convierte en algo negativo. Y en el otro extremo, ¿no? Tengo que ser paciente con mi pareja a lo mejor, pero eso no quiere decir que voy a dejar que me golpee, ¿no? Es que debo de tenerle paciencia, debo de ser tolerante, no.
Hay que poner también límites, porque si no, entonces caemos en estas cuestiones de convertir nuestro comportamiento en un comportamiento de vicio en lugar de ser virtud. Entonces, esta es la cuestión que me interesaba que quedara claro, como Bien, ¿estamos bien? A ver, voy a prender la cámara. ¿Vamos bien? Vamos a ver, ¿qué aprendimos de este video? Primero el video, bueno, ha presentado 3 virtudes, ¿no? ¿Alguien la anotó por ahí las virtudes? ¿Sí? ¿Eran 3? ¿Han podido copiarla? Jimé, tenés apagado el micrófono, mi amor. Eh, ¿Podés prender? Ahí está, ahora Las sí. morales, las intelectuales y sobrenaturales. Bien, yo pregunto, las virtudes intelectuales, ¿quién las trabaja? ¿Sí? ¿Dónde las aprendemos a las virtudes intelectuales? Sabiduría, dice, arte. ¿Mm? Educación. Han hablado de todo en simultáneo, no se escucha. ¿Quién? ¿Pueden hablar unita? ¿Dónde dijeron? La pintura, pintar, hacer Levanten la mano, dice Abigail, ¿sí? No, yo digo las virtudes esas, las intelectuales. ¿Quién las enseña? ¿De dónde la aprendemos nosotros? de la Las sociedad. De la escuela, De la escuela, ¿sí? Fíjense en ¿qué compone las intelectuales? La sabiduría, el conocimiento, dice, ¿sí? Ah, Entonces, generalmente siempre es una institución, la escuela está reforzando esa virtud. Ahora yo pregunto, la otra, la sobrenatural, ¿quién la sostiene, la enseña, la fortalece? la sociedad, los padres, o sea, A ver, veamos. Las sobrenaturales, ¿qué decía? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las sobrenaturales? ¿Alguien las copió? ¿Cuáles son las la virtudes? fe y la esperanza. Ajá, fe, esperanza. fe y esperanza, decía así. ¿Y quién enseña eso de la fe y la esperanza? En la iglesia. La cultura. Sí, la cultura. Buenas tardes, profe. Cultura religiosa sería. Ujú, Soy Claudia. sí. Serían todas las iglesias cristianas, si se quieren, llámese evangélica, llámese cristiana, las religiones, ¿sí? Eso enseñan generalmente a tener fe y esperanza, ¿sí? Entonces vamos a decir que las instituciones religiosas, llámese si el conjunto de instituciones religiosas, enseñan la fe y la esperanza. Acá está la escuela, acá están las instituciones religiosas, ¿sí? Y las morales, ¿quién enseña las morales? La Los familia padres. sería, profe. ¿Quién? La familia. Bien, Claudia, la familia. Entonces, fíjense que son instituciones muy importantes digamos, socialmente hablando, en ese entramado donde yo de acá me enseña diferentes tipos de virtudes que después en la casa también se van reforzando, ¿sí? Pero generalmente siempre, mire cómo contribuyen al ser humano, ¿sí? Estas, ¿no? Son instituciones, son como dos esferas que van aportando a ese crecimiento de la humanidad, ¿sí? Bien. ¿Y qué también decía la otra parte del video? Nos hablaban de qué cuando hacía esa línea. ¿Qué es eso? Esa línea que está así, de un lado y del otro. ¿Qué había que Que tener? tenemos que
¿Eh? Como una balanza de la personalidad y de las personas, cómo deberían actuar y Y los nosotros, límites de los vicios. ajá, de las virtudes y los vicios. ¿Qué dice que tenemos que tener nosotros? Un equilibrio, Un Un punto equilibrio. medio. un Bien, equilibrio, profesor, bien, un justo medio, dice porque, también. Está bien lo que, claro, ¿sí? porque si nos vamos a un extremo ya se convierte en vicio. Ujú, exactamente, tal cual. Si no vamos al otro, y si nos vamos para el otro, lo mismo, igual. Exactamente, nosotros tenemos que Tratar de llegar a un lograr equilibrio en conseguir ese el... equilibrio, ¿sí? Porque, bueno, y este videito que quede latente, porque vamos a hacer después, más adelante, un trabajito de eso. Virginia no puede entrar a hacer. Después podría pasar al grupo, profe, así lo vemos. Tranquila, sí las voy a pasar. Bien, nos vamos a quedar acá, porque después viene otro video también que nos va a sostener y nos va a fortalecer. Vamos a hacer 15 minutitos de descanso. Vamos a tomar un poquito, yo voy a traer un poquito de té. ¿Alguien va a preparar mate? Voy a preparar té, yo me voy un tecito. Y volvemos en 15 minutitos, ¿sí? No apaguen. Ah, esperen, chicas, hagamos una cosa. Vamos a hacer una captura de pantalla ya que está, antes que se me vaya. Espere que prendan las cámaras